Ahí Ahora, está. ¿Qué tal, estimado? ¿Qué tal? ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buenas A noches. ver si te Te escucho estaba bien. comentando. Listo, listo. Sí, ¿qué ha pasado, no? Bueno, ya estamos aquí. Exacto. No, yo estaba intentando. Ya. Tengo doble entrada, me parece. No, no. ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Sí, nítido, ¿ah? Nítido, sí, sí. Nítido, nítido, nítido. Así Ya. es. Buenas noches. Buenas noches a tu audiencia. Buenas noches, Claro. bueno, a mi audiencia también, que no debe ser mucha, pero ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Estimado, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, El día de aquí, hoy, sí, ¿qué esperando. vamos a conversar? Así es, así es. Sobre el café, ¿no? Así que empezamos con todo. Claro, Ya. empecemos. A ver, vamos a darle un contexto histórico. Si bien es cierto, los recursos naturales nosotros los administramos porque tenemos esa capacidad de poder administrar recursos naturales y dentro de esos recursos naturales hay algunos que tienen diferentes beneficios, ¿no? Puede ser de índole mineral, puede ser de índole animal, ¿no? Entre otros, pero también hay algunos, como en este caso que vamos a comentar, que aunque no parezca, tiene muchos ángulos de estudio que vendría a ser, mencionaste, salió como una conversación, creo que te habían hecho alguna vez Sí, una así pregunta, es. Ajá. y para que veas cómo con algo tan, digamos, un comentario puede hacerse algo, digamos, una sesión como la que vamos a hacer hoy. Entonces, el café, si hablamos del café como tal, es un recurso que llama la atención por lo que tiene esa índole de ser pues una droga psicoactiva, si lo quisiéramos llamar así, ¿no? Entonces, en la historia, si lo queremos ver de alguna forma, ¿no? Como que el origen o de alguna forma, cómo fue rastreado, estamos hablando pues de Etiopía. En Etiopía, pues hay anécdotas, ¿no? Que se dice que un pastor que alguna vez estaba con su ganado y consumió una planta y la planta se puso pues contenta, el animal, etcétera, ¿no? Entonces, de esa época para adelante, pues los árabes comenzaron a extenderlo, pues obviamente por el tema del comercio, ¿no? Llámese a Persia, llámese, etcétera, ¿no? De tal forma que incluso ellos dominan lo que es la técnica, la tecnología para poder realizar este evento, ¿no? Para poder plantarlo, para poder prepararlo, ¿no? Vamos a ir conversando varias cosas, ¿sabes? Por ejemplo, en el siglo XIV, por ejemplo, ellos realizan lo que se conoce como el tostado, el molido. Químicamente es un proceso de transformación, es un proceso de transformación para poder extraer, pues, ¿no? Ese gusto y poder adquirirlo. No más que nada es eso. Hay reacciones, ¿no? Por ejemplo, la reacción de Maillard, hay procesos de deshidratación, entre otros. O sea, la idea es poder extraer lo mejor de la esencia. Si bien es cierto, se menciona mucho a la cafeína, pero lo que sucede es que el café no es un fármaco. O sea, no es un fármaco que sabes que yo consumo esto y solo tiene este principio activo. Cosa que no sucede ahí. Ahí tenemos una cantidad de muchas sustancias. Que eso todavía quiero hablarlo después, porque vamos a hablar de parte histórica. Todavía no quiero combinar con compuestos y situaciones que todavía no meritan, ¿no? Sí. Entonces, en el siglo, en el siglo XVII, ya XVIII, ya estamos hablando de que era consumido obviamente por los ingleses, por los alemanes, y ahí es donde vamos a intercambiar bastantes ideas por el tema de lo que vendría a ser estas reuniones donde había crítica, no como ahora, ¿no? Que ahora se juntan para el peloteo, etcétera, pero consumen alcohol, ¿no? Que por cierto, también preparado, también he venido A con ver, a ver. hablar del tema también, claro, de todas Ah, maneras. está bien. Jorge, un segundo nada más para Sí, dime. redondear lo que dices. Genial, está bien la introducción. Pero tú sabes que cómo llega el café a Europa, bueno, tú lo sabes, sino para acotar, porque el público está bien interesado, es que cuando aparecen los turcos, tú sabes que el turco pues pertenece a otro grupo étnico, ¿no? El turco no es semita como el árabe, sino es caucásico. Y cuando el turco llega a la zona de Medio Oriente y del África, donde surge el café, en Etiopía, genial, claro, de ahí surge, y en la parte final te voy a hacer una pregunta bien curiosa sobre Etiopía, pero al final, en la parte final. Y el turco, por más que haya sido más guerrero que el árabe, pero el turco vamos a decir que en dos cosas
el turco se deja someter por los árabes. La primera, la religión, el Islam, y la segunda, el consumo del café. Según la tradición, el café llega a Austria cuando Solimán, que lo conocemos bien, asalta Viena, ¿no? Claro que después los europeos expulsan a los turcos, pero dejan el café. Y de ahí, como tú dices, ¿no? El café pasa de Alemania a Inglaterra, Francia, donde surgen los salones del... Hay dos tipos de salones, ¿no? El salón del té y el salón del café. Y de ahí va a surgir lo que tú mencionabas, el enciclopedismo, donde ella Hay pues... una diferencia. Así es, continúa Claro. bien. Ajá. Lo que pasa es que si hablamos del té, ese es otro paralelo. Se puede conversar de té, Porque Jorge, ¿eh? Hay que conversar, ¿ah? el té, ya estamos hablando de lo que es algo milenario. Claro, Porque claro. nos tenemos que ir hasta China. Y ahí la historia estamos hablando de más de 5.000 años. Sí, sí, sí. Lo que vendría a ser las rutas comerciales, los conflictos, ¿no? Creo que la palabra mejor, ¿no? Conflictos históricos, rituales ceremoniales, Claro, claro. el tipo de planta. Entonces, es otra historia, pero coincide en ciertos eventos Sí, 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 que claro. tiene que ver incluso en Norteamérica, por ejemplo. Más adelante de repente algo de eso ¿Cómo hablamos. no? Mira, mira, coincide. Hacemos un capítulo especial para otra No, ocasión del no, té, ¿eh? pero ahorita hacemos una previa, Sí, podemos ir a hacer una previa. claro. Entonces, ¿qué sucede? Pero ahorita lo vamos a interconectar con el té, por eso es importante. Ujú. Como esta sustancia tiene varios componentes, así como ahora estamos conversando y tomando, ¿no? Tomamos un café, etcétera. Entonces, en ese momento en la historia, no es casualidad, yo no considero que sea una casualidad, en la cual estas ideas de la democracia, de la racionalidad, del empirismo, de la ciencia, y por qué no el contexto, el capitalismo, surge en esos momentos en los cuales habían, pues, estas o sea, o sea, se juntaban, obviamente habían previas, pues, ¿no? Por ejemplo, antes fue en Reino Unido, estamos hablando más o menos 1650, más o menos, en la Universidad de Oxford, Claro. ¿no? Previas a incluso, me he hecho acordar una anécdota, en 1670, promedio, me corriges los años, cuando estaba Carlos II de Inglaterra, y como estos señores que se reunían tenían estos movimientos, entre comillas, críticas al monarquismo, entonces Carlos II le decía, ¿sabe qué? Cerramos el asunto. Y no duró mucho tiempo porque las personas se sublevaban, o sea, en sentido de que había pues uno, entonces dijo, no, no, mentira, seguimos, sigan nomás. Algo así, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, estamos hablando siglo XVII, ¿no? Entonces, siglo XVII, cómo ocurría en las universidades, en la Universidad de Oxford. 50 años después ya habían más cafeterías en Reino Unido. Después, más o menos por esa época, 1670, 80, 90 prácticamente, en Boston. En Boston, la primera cafetería. Ahí recordarás, obviamente sí recuerda, el personaje John Adams. Claro, claro. Y ahí fueron, por eso digo, mira, no es lo mismo, en historia tú no vas a decir, ah, no, han habido lugares donde con el alcohol, con el vino, No, no, es otro claro, enfoque, por claro. eso, es otro enfoque. Entonces, ahí se formaban los instigadores contra los británicos, ahí se dio el tema se planeó incluso el motín del té, con estos, pues, digamos, estas reuniones, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí viene justamente el tema del té, ¿no? Que estabas comentando. Entonces el té, que venía, si bien es cierto, de las colonias, el monopolio de la compañía de las Indias Orientales, etcétera. Los colonos no estaban, pues, compraban, pues, ¿no? Los holandeses, me imagino, lo compraban por lo bajo, clandestinamente, ¿no? Y más o menos en 1760, 65, me corriges el año, pues el Parlamento, pues, hace un abuso, ¿no? ¿No? En la cual las colonias de alguna forma hacen que pierdan, digamos, hacen una esencia de como que perder autonomía, de tal forma que después viene el botín del té, ¿no? En la cual, pues, no dejan ingresar a la mercadería y después votan, pues, ¿no? El té. ¿Por qué? Porque tenían el café, pues tenían otra forma de reunirse. Claro, ¿No? claro. Entonces, esa situación, ¿no? Es bien curiosa, ¿no? Pero digo, como algo que no parece, no está ahí, pero sirve para poder formar el pensamiento crítico. Por eso yo digo y menciono, no es curiosidad, o sea, no es casualidad, pero no es casualidad que esas ideas, lo mismo pasa en Francia.
Lo mismo pasa en Francia. Te doy la posta, pero ahorita voy a entrar en eso en Francia, porque ahí ya vienen personajes de la Claro, Revolución Francesa, del enciclopedismo, la Revolución Francesa y el mismo Napoleón Bonaparte. Y ahorita lo vamos a conversar. así es, ¿no? Tú Te doy sabes la bien, posta, por te doy la ejemplo, posta. tú sabes bien que en París uno de los grandes aficionados al consumo del ¿Me café. escuchas? Sí, te escucho. ¿Me Ya. escuchas a mí? ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Ah, ya, ¿me escuchas, no? No Normal. sé si me escuchas o se ha No, sí, paralizado. sí, sí. No te Perfecto, escucho. perfecto. Ah, ya, ¿a mí no me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Y a mí? ¿Me Bien. escuchas? Sí, sí, claro, clarísimo, clarísimo. Yo pensaba que dije algo que ya nos No, no, bloquearon no, esto. no, no, Ay, normal. ay, estoy preocupado. Ya. Ya, te escucho, te escucho. Sí, no, te decía que de los cuatro grandes de la Ilustración, porque son más, por supuesto, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, uno de los grandes aficionados del café es el famoso Voltaire, ¿no? Y lo que tú decías era algo bastante cierto. En esas reuniones que incluían café, se discuten pues temas tan importantes como lo que hoy llamaríamos la democracia, la república, ¿no? Porque una causa de la Revolución Francesa fue precisamente la ilustración. Entonces, claro, es en esas reuniones, con su café incluido, donde se discuten temas trascendentales. Y qué curioso lo que tú has dicho, que no es pues con, ¿no? Con el alcohol, no, sino son con los que estamos hablando, la Claro. importancia, ¿no? Y lo que sucede es que ya vamos entrando un poco en materia de la cafeína y otras sustancias que tiene. Los componentes que posee, dentro de los componentes que posee, o sea, si bien es cierto la cafeína, y bueno, si bien la cafeína es un límite, no creo que máximo tendrías que consumir, por decir, 400 miligramos, estamos hablando de 4 o 5 tazas promedio, ¿no? Más de eso no, porque obviamente Claro, niños, adolescentes no deberían consumir, claro. mujeres gestantes tampoco, porque obviamente no sabes cómo puede afectar, ¿no? Pero lo que sucede es que no tiene solamente cafeína, hay otros compuestos, por ejemplo, que le dan el amargor, como por ejemplo el clorogénico, hay algo que se llama el ácido clorogénico, ¿no? Y eso es un antioxidante, eso no lo va a tener el alcohol nunca, Claro, claro. el alcohol más bien te deshidrata, el alcohol más bien te oxida, llega al hígado, te oxida. Lo que sucede es que esto que estoy comentando, obviamente hay más parte bioquímica, pero en resumen, es tóxico, es una sustancia tóxica. Por eso que el hígado lo que tiene que hacer, llega y tiene que detoxificar, porque eso no se puede acumular. Y si se acumula, obviamente, pues es negativo, como todo el mundo creo que maneja, ¿no? Entonces, incluso el vino, etcétera, el alcohol no es nada positivo, es nulo, es nulo. Entonces, pero no vas a comparar pues, con lo que estamos conversando, ¿no? En la cual históricamente, y mira lo que has mencionado con respecto no solo la Revolución Francesa, ha mencionado, por ejemplo, hay una, no anécdota, es un hecho en realidad. En Francia había un inmigrante procopiano, no sé si te suena, de ahí viene el término el café Procop. Y en ese café Procop, ahí documentado, Voltaire, Rousseau, las conversaciones entre Diderot y D'Alembert, y de ahí sale la idea del enciclopedismo, lo que siempre conversamos. Sí, 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 claro. Cuando Benjamin Franklin visitaba Francia, porque no va a decir que no visita, ¿dónde iba? También iba a ese lugar. ¿Y qué se le ocurrió? Las ideas para el tema de la constitución. Entonces, por eso, miren la época, miren el contexto y miren con algo que nadie se podía, digamos, percatar, pero ahora cómo lo estamos colocando y mira dónde lo incorporamos y lo asociamos a algo histórico que sabemos que ha ocurrido, pero incluso en ese mismo lugar, posteriormente Napoleón asistía. Claro. Y él era, tú sabes, las campañas, las trasnochadas, las estrategias. Entonces, ¿bajo qué, cómo lo hacía? ¿Qué, con el gol? No, pues, Claro, claro, era claro. con café, pero, ¿qué café? No decía, más o menos solo así, ¿no? Como que el café fuerte, como decía, más o menos fuerte como el infierno, negro como la noche y dulce como el amor. Así es. Así es, así es. Napoleón. Genial, genial. Napoleón. Sí, sí, sí. Hay más historia, ahorita vamos a ir conversando, pero más o menos damos una idea para que se den cuenta cómo eh, algo que vuelvo a comentar, ¿no? Algo que no parece un producto natural, que aparentemente
no juega, ¿no? Con la historia, ¿no? Aparentemente yo tendría que hablar del ácido clorogénico, yo tendría que hablar del ácido que contiene ácido acético, ácido cítrico, ácido quinínico, tiene terpenos, tiene compuestos nitrógenos. Esa sería una conversión del café, ¿no? Tiene ácido maleico, tiene el ácido fumárico, tiene el ácido valérico, el ácido succínico, tiene los ácidos que pertenecen al ciclo de Krebs. Si hay algunos que son de ciencias que están escuchando, saben que estoy hablando de la ruta metabólica del ciclo Krebs. Y que le da pues obviamente el característico agridulce, el carácter amargo, que le da el carácter, etcétera, etcétera. Ya, pues esa es una clase, pero ¿cómo integramos en la historia? Y Claro. vean la importancia, ya mencioné eso. Miren, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, no vamos a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, otra anécdota, entre anécdotas, ¿cómo llega a América, por ejemplo? Llega a América, resulta que en la época de Luis XIV, a Ya. Luis XIV le regala a los holandeses, o neerlandeses, bueno, holandeses, Países Bajos ahora se dice, bueno. Y más o menos estábamos hablando del año Luis XIV, estará pues 710 promedio más o menos, y le regalan pues un café arábigo, porque hay dos, pues el arábica y el rústica, ¿no? Pero el arábica el arábica es el que acá también ya llegó, ¿no? Entonces, y después van a América, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Martinica. Entonces, y toda una travesía, toda una odisea llevarlo, porque el personaje, no recuerdo, eso sí, no recuerdo el personaje, de repente tú te acuerdas quién era el personaje, no recuerdo, pero en la cual, hasta para que sobreviva la planta, su propio, o sea, el agua el agua dulce que le correspondía a él, lo repartía. Bueno, entre tantas motines y todo, no sé cómo, pero llegó. Y una vez que llegó, fue una de las causas que se repobló mucho. Y eso arrastró más historia, porque al ser colonia, ¿no? Estamos hablando en la isla española, porque en la isla española, en la parte occidental, era colonia de Francia. Entonces ahí habían esclavos, pues habían por decir pues, millones de esclavos, pero a cargo había nomás miles. Entonces cuando se viene la Revolución Francesa, también hay pues una revolución en las colonias, en la cual masacran pues a todos, ¿no? Entonces, y ahí cuando Napoleón, por ejemplo, es cónsul, estamos hablando del año 1700, pasados los 90, obviamente, pues, ¿no? 1790, 91, 92, me corrigen, pues, o sea, entonces, va, pues, ¿no? Manda gente, obviamente, pues, pero difícil, pues, complicadísimo, y complicado, ¿no? Entonces, de tal forma que Napoleón también reniega, ¿no? Incluso hasta maldice las colonias, y primero maldiciendo el café, y después maldiciendo las colonias. Una cosa, Claro. pero esas anécdotas que a veces como te digo, no parece, pero cómo se integra con algo que aparentemente no da, no cuadra, pero mira. Entonces, así, Francia tiene ese tema, ese problema, ¿no? Ya cuando hablemos de Revolución Francesa, tú sabes que hay varias cosas ahí para conversar. Algo que quieras ahí comentar, a ver, No, para ya, cerrar y esa parte. aprovechando, claro, aprovechando que ya mencionas cómo el café llega a América, y aquí llega más o menos en el 18, porque tú sabes que en el virreinato gobernaban, pues, después de los Habsburgo, los Borbones, ¿no? Y Claro. en el contexto de las reformas borbónicas, por la época del virrey Amadí Junyent, llega el café en Perú, ¿no? Inevitable. Antes que se me vaya la idea, Jorge, tú que eres también experto en temas de geología, ¿por qué consideras o cuál es la causa de que el café que ha ganado ya peruano, que ya ha ganado premios internacionales, mundiales, diría yo, tenga un sabor distinto, ¿no? Como tú sabes, el café se planta en la ceja de selva, acá en Perú. Lo que sucede es lo siguiente, voy a hacer un ejemplo Adelante, para que se entienda mejor. Voy a hacer una analogía. dale. ¿El maíz morado puede crecer en cualquier parte del planeta? Claro que no, pues. Esa es la respuesta. Entonces, la geografía, nuestra geografía no es como la de Brasil, No. no es como Estados Unidos. Nuestra geografía tiene esa altitud y latitud de tal forma que cambias el suelo, cambias el pH, cambias la humedad. Entonces, esos factores posibilitan, es como, por ejemplo, estamos a nivel del mar, ¿no? Y de repente nosotros sufrimos un poquito más de asma, etcétera, porque hay agua, respiramos agua. Tú vas un poquito más a altura, Chosica, etcétera, entonces ya está despejado y respiras mejor, ¿no? Entonces obviamente ya no hay problemas de este tipo respiratorio. Es lo mismo en las plantas.
Es literal, es lo mismo, es un ser vivo. Entonces, si tiene un suelo adecuado, por eso decía el maíz morado, porque con el maíz morado creo que todo el mundo va a entender que solamente un sector del país crece, ¿no? Pero no va a crecer en cualquier lado. Entonces, de la misma forma, estamos hablando de una planta de tipo tropical. Es Claro. tropical. O sea, de África, y eso que no hablo de Brasil, ¿ah? Porque y tiene historia. Está bien, claro, claro, claro. Claro, o sea, a Brasil llega 1730 promedio, 1720, 30 más o menos. Y por eso que también está el tema de los esclavos y que cantidad, etcétera. Y ahí hubo el problema también de fronteras con las Guyanas, etcétera. Es que la verdad, ¿cómo amarra la historia? A veces los recursos mueven, los Sí. recursos mueven. Pero, Jorge, es curioso lo que tú mencionas porque eh, intentaron, por ejemplo, intentaron en el siglo XIX los ingleses plantar la planta de coca en lejano oriente, pero por las condiciones del suelo no tuvo el efecto que tiene aquí, ¿no? Entonces, la hoja de coca solamente es de la parte de nuestra Esto para cordillera, que ¿no? pueda sintetizar, es como por ejemplo nosotros, si nuestra temperatura interna es 37 de fracción, punto más, 2 puntos más, fiebre, uno más, ya hay que... Claro, Entonces, ¿por qué? Porque no es porque no soportemos la temperatura, lo que pasa es que hay sustancias que conocemos como enzimas que son bien específicas a la temperatura. Tú las cambias, ya no trabaja bien, y estas al no trabajar ya no hacen las rutas metabólicas, las miles de rutas metabólicas que ustedes se podrían imaginar que hacemos mientras estamos conversando y respirando. Entonces, en las plantas sucede lo mismo, hay algunas que obviamente, habrá otras que son más resistentes, obviamente también, ¿no? Pero casos como esta que emite, que produce, como he mencionado, una serie de sustancias y muchas de ellas son de índole antioxidantes, relajantes, psicotrópicas, entre otras. Entonces, entender que es un sistema complejo, no es tan sencillo. Entonces, por lo tanto, amerita que tenga ciertas condiciones, ¿no? Entonces, más o menos es un poco la respuesta que te doy con respecto a la geografía. Colombia, Perú, Brasil, son trópicos, o sea, tiene que ser claro, zona tropical. O sea, claro. ellos son, tú lo llevas a un ambiente que no sea tropical, pues obviamente no va a dar, no va a rendir. Entonces, es más que nada eso, ¿no? Y entonces, un poco va por ahí la idea va por ahí. Por eso que también eh, bueno, hay bastante historia que no quiero comentar mucho por el tiempo para no matar, pero a ver, vamos a ir conversando. Sí, Lo que sí, que algo que no hemos conversado, bueno, sí, estábamos conversando, pero no lo mencioné también, y me he hecho acordar, porque a veces cuando dicen, cuando a veces, yo me acuerdo cuando estudiaba también, ¿no? Decían a veces, y por qué, por ejemplo, Danton, etcétera, decían los cordeleros. El club de los cordeliers era justamente un café. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Jorge, y sería bueno, en otra ocasión, por supuesto, vamos a hablar del té. Danton, Marat. Claro, claro, claro. ¿Y qué opina de esto, Jorge? Hace rato mencionaste que no se recomienda el consumo del café en personas gestantes. ¿Será ese el motivo de por qué el Salón del Té en Francia, hablando propiamente de Francia, está de alguna forma relacionado con las famosas Madame, ¿no? Madame Staël, la misma Madame Talien, la Madame Josephine, se reunían para beber el té. Porque el té, que yo sepa, no tiene ninguna contraindicación si estás gestando, pero el café sí. En cambio, el café, hace rato lo dijiste, está un poco más relacionado con, de repente, con el consumo de los varones, si se quiere, puede ser ese el motivo. Lo que sucede es que esta clase de productos altera y todos son, o sea, para no todos puede ser la misma sensibilidad. Entonces altera metabólicamente. Eso es definitivo, eso actualmente se sabe. Por eso que solamente tiene un límite, ¿no? O sea, no puedes pasar, si quiero dar un dato exacto, por día no deberían pasar 400 miligramos de cafeína. No debería pasar, porque Exactamente. se vuelve un sistema en el cual consumo de tal forma que después es como ya pierdo la sensibilidad, entonces necesitaría más cantidad. Y ahí es donde mencioné que ya estamos hablando de una droga psicoactiva. Claro. Esa cantidad, estamos hablando de cuántas tazas, 3 tazas más o menos, 3, 4 tazas, 4 a 5. 4, 5, perfecto.
4 a sí, 5. 4 a 5, pero no vas a consumir 10, 15, No, ¿no? O sea, no, claro, no, claro. pero lo que sucede es que, imagínate la época, etcétera, esas reuniones, es como yo te menciono, ¿no? Actualmente, ¿no? Como la gente de a pie, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué hacen? Alcohol, 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 hasta que pierden el conocimiento. Entonces, imagínate en esa época habrá sido pues esta sustancia. Entonces, ha Y un habido dato, todas estas sí, sí, situaciones, ¿no? y un dato interesante, porque a veces he escuchado, ¿no? Pero a mí consumir más de una taza me hace daño, etcétera. No, no será porque si consumes 2 o 3 tazas, al introducir el azúcar, al Ah, final lo ya, que ya, eso es otra claro, historia. Ya eso sí, ahorita te explico. Mira, adelante, adelante. lo que sucede es lo siguiente, una cosa es el café y las sustancias que tiene el café, como ya mencioné, por ejemplo, el ácido clorogénico, el ácido cínico, los tiofenos, compuestos nitrogenados, el ácido cítrico que tiene el limón también lo tiene, el ácido málico, tiene ácido fosfórico también, que es un ácido inorgánico, eh, tiene antioxidantes. Miren, me pasaría hablando más de 100, imagínense. O sea, yo acabo de decir lo que 10, 100 y seguiría hablando. O sea, para que se den cuenta, o sea, no es que cafeína, o sea, No, claro. no, no, o sea, no, no es así, o sea, cafeína es uno es más, ya, si no te gusta la cafeína y el resto, porque dentro del resto, como por ejemplo el ácido clorogénico, busquen qué cosa es el ácido clorogénico, ese te ayuda a regular, o sea, más bien, mira, no me crean, revisen, por favor, estamos en una época de la tecnología, no estamos en una época en la cual nosotros somos vacas sagradas, en la cual decimos algo y se me lo van a creer, ¿no? Si tú ves una cantidad de este tipo, podrías incluso investigar, porque no te voy a explicar, no te voy a contar todo, obviamente, para que tengas la curiosidad, ¿no? Podría reducir la mortalidad, podría reducir la diabetes, podría reducir las enfermedades de tipo cardiovascular, incluso por el tema del antioxidante, retroceder el tipo de cáncer. Vuelvo a repetir, no me crean, ¿ah? Revisen, pongan páginas de áreas de ciencias, no sé, no voy a decir las páginas, obviamente, ya para que ustedes investiguen, ¿no? Es que ustedes son investigadores, ¿no? Me imagino, no creo que solamente datos, cifras, porque como están escuchando, estamos integrando, ¿no? Estamos hablando del café y hemos comenzado a hablar de la historia, que sí, que en el siglo tal hemos ido a la Revolución Francesa, nos hemos ido a Estados Unidos, Inglaterra, ahorita hemos ido a Perú, en el siglo XIX, Napoleón, o sea, se dan cuenta, está integrado, o sea, no es como que, solamente es esta partecita de la historia está acá, no, no, o sea, es así, es planetario. Y cómo ha conllevado a ese análisis, ¿no? O cómo ha conllevado, o esa influencia, ¿no? Y estamos hablando de este recurso. Como mencionó el profesor Galarza también, hay un paralelo, pues el caso del té también. Como hablaste del té, me ha hecho acordar lo que te decía, fue las 13 colonias, y a ver si tú complementas, yo la pauta en la guerra del opio. Dije esa palabra, creo que no se puede decir ya, el Ah, conflicto del opio, el COVID lo pidió. ya, algo del conflicto del opio. Y tiene que ver con Inglaterra, tiene que ver con la India, y tiene que ver ahí justamente con el juego del café. Sí, sí, por supuesto, con todo eso, con todo eso. Está relacionado. Es una cosa increíble porque a mí me gusta lo que hacemos, ¿sabes por qué? Porque no nos enfrascamos en el dato, o sea, lo integramos con algo que no parece, pero a la vez sale más rico todavía Sí, sí, porque sí. se integra más de lo que aparentemente uno lo haría solamente viendo un solo tema. Sí, pues. Mira cómo hemos ido así, mira, te hemos ido hasta ahora. Me ha hecho acordar, Jorge, cuando aquí gobernaba Billingur entre 1912 Viejo, a, claro, ajá, 12. del 12 a 14. Tú sabes que Billingur declara a Leguía persona no grata, ¿no? Entonces lo expulsa y Leguía, para los que siguen su biografía, pasa su instancia entre Nueva York y Londres, Citibank. Y los que han investigado a fondo pues, las biografías señalan que en Inglaterra, al frente del Citibank, la bolsa de valores más grande del mundo después de Nueva York, hay un lugar donde se toma café, pero exclusivo para los gentlemen y los grandes banqueros. Y allí hay periodistas que han investigado y han descubierto, por decirlo así, que Cáceres con Leguía se reunían con su cafecito, por supuesto, para conversar el futuro del Perú, porque tú sabes que después de Billingur llega Benavides
luego Pardo y regresa a Leguía con el onceño. Lo, Y Leguía, curiosamente, impulsa los salones del café en Perú. lo- Entonces, adelante, sí, lo adelante, que yo te comento, esto que estamos conversando y estamos informando, y como se puede dar cuenta el público, estamos hablando de un ritual. claro, O sea, no es como ahora que el alcohol lo consumen. No sé qué, después de la conversación que tenemos, qué comentario positivo le puedo dar al alcohol, ¿no? claro. O sea, positivo, no sé, históricamente, algo positivo, o sea, no sé. Pero lo que estamos hablando de este tema es que esto es si dos personas van a compartir esto es porque hay más de la conversación. Quiere decir que va a haber un análisis crítico del caso, va a haber un producto de ello, es una negociación, es, como digo, es un ritual ceremonial, ¿no? Pero estamos hablando del mundo occidental, obviamente, pues, ¿no? O sea, o sea, a eso me refiero porque si nos escuchan, hemos hablado Europa, Reino Unido, bueno, Inglaterra, hemos hablado de Alemania, hemos hablado de Francia, hemos hablado de Estados Unidos, o sea, estamos hablando de esos países. Por ejemplo, para que un poco se entienda de qué estoy mencionando, si ustedes investigan cuánto es el consumo, por ejemplo, per cápita significa por persona, ¿no? Claro. El consumo per cápita de café. Si nosotros somos, por decir un kilo, en países nórdicos es por 10. O sea, si acá es, pueden googlear, si acá es un kilo, y eso más o menos, era un kilo y fracción. ¿Al año te refieres, no, Jorge? ¿Perdón? ¿Te Ah, refieres al claro, al año? año. Ujú. No, claro, al año, pero el día no, asumir un kilo. Si he mencionado que es 400 miligramos. Aclarando, aclarando. No, pero miren la diferencia. Y a la vez de la diferencia, de qué lugares estamos mencionando. O sea, Pero, sí, el peruano per cápita, un kilo fracción, kilo y medio, no kilo y medio mucho, kilo 200 algo. En países como Luxemburgo, estamos hablando que sería por 10, o sea, 13 kilos. Jorge, Y si ustedes googlean, quizás sale más. sí, y voy a hacer un hincapié a eso. Qué curioso, tú has dicho los países nórdicos que consumen Entonces, mucho café. Escucha, pero, escucha, lo que te voy a ya, decir, lo que vas a, a te ver, va a... vamos, hay que integrar, hay que integrar. Sí. Tú sabes que hay una encuesta ya de hace años y señala que los países, bueno, usan esta palabra, ¿no? Que sería discutible, pero dicen que los países menos estresados y más alegres, más felices son precisamente los nórdicos, ¿no? Donde el índice de violencia, pues, es mínimo. La economía es diferente también. Claro, Si claro. queremos ver la Y economía. tú has mencionado a Dinamarca, Noruega, Finlandia, y esos países consumen mucho café. Entonces, no es pues coincidencia que justo esos países que viven más pausados, más calmados, más optimistas, precisamente consuman más café a comparación con nosotros los peruanos. ¿Ah? Bien, bien interesante ese dato. Le Ujú. doy dos países más para que integren lo que acaba de decir y averigüen si no tienen el internet a la mano, por favor. Pongan Finlandia, pongan, dije Luxemburgo, entonces Noruega. Noruega. Claro. Sencillo. Y con eso cierro lo que tú has mencionado. Entonces, como te vuelvo a mencionar o comentar, ¿no? Un tema que no parece, no parecía integrar, no parecía consolidar con la historia, pero consolida más de lo que uno esperaba. ¿Y eso por qué? Porque integramos el conocimiento. Y eso es algo que hay que promocionar. Te he escuchado en algunos lives que haces, tú mencionas un término que me ha gustado, democratizar la cultura. Me ha gustado eso, lo he escuchado, Claro, me ha claro. gustado, porque democratizar significa en este caso, pues, no que me tienes que dar o a costa de o bajo una contraprestación, sino que es un acto solidario, es un desprendimiento que uno tiene porque siente que quiere contribuir con la sociedad. Bueno, no sé si me has presentado, pero yo soy docente de San Marcos, ¿no? Yo me he formado en San Marcos. Entonces yo le debo a la sociedad porque la sociedad me ha formado a mí. ¿Ya? Yo no he pagado
no está universidad negocio, ¿no? Entonces yo me debo a la sociedad, entonces en algo tengo que retribuyo ya, obviamente en la universidad, enseñando, ¿no? Pero ahora, con la oportunidad que tú me das, obviamente también retribuir y compartir algo, ¿no? Lo poco que uno va aprendiendo. Y sigo aprendiendo, ¿no? No creas que ya terminé. No, por Esto es de supuesto. nunca acabar. Esto Eso es de es, nunca así acabar. es. Siempre nos encontramos Y, en Amazonas, sí, seguimos investigando el tema, claro, esto es. obviamente, mire, a ver, yo quiero, y el profesor acá no le va a dar fe lo que yo menciono. Yo voy a Amazonas, busco libros, hay que buscar libro A, y no es que solo leo esto, porque es solamente mi especialidad, No, no, ¿no? no, claro. Mira, eso de la especialidad es como decir que tu cerebro solamente trabaja una fracción, y eso es faltarte el respeto, Claro, que claro. significa que no tienes, tú mismo no te consideras capaz de ver más o sacar el máximo potencial que tienes. Y cuando eso pasa, sucede este tipo de conversaciones que tenemos, que hemos tenido muchas, solamente que ahora lo ponemos al aire. Así es. Ahora lo único que está haciendo es ver un poco Un poco, la punta del iceberg que estamos claro, viendo, ¿no? eso Porque es tenemos cierto. un tiempo limitado, tampoco no va a estar 2, 3 horas, una Claro. horita, ¿no? Bien, Entonces, un poco para que se entienda, el recurso natural del cual estamos hablando ha impactado de forma directa e indirecta, indirecta a mi criterio, por lo que hemos estado conversando, ¿no? Ha influido mucho en el tema de lo que sería pues el análisis crítico. Y el análisis crítico a ciertas épocas de la historia que después lo consideramos que han sido movimientos, situaciones. Por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, antes de la Revolución Francesa, Camille Desmoulins, 2 días antes, ¿no? Justamente también estaban esto del café, etcétera, y ya estaba promoviendo ello, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, va de la mano, obviamente que no es una información muy, vamos a decirlo así, muy común, ¿no? No es muy común, pero buscando encuentras, ¿no? El caso de Napoleón que menciona, me has hecho acordar otra, ya, bueno, es histórico también, ¿no? Pero por ejemplo tienes el gran compositor alemán Beethoven, él mismo molía su café, Genial. más o menos promedio será pues 50 granos o 50, 60, él mismo, ¿eh? Beethoven, Ah, compositor no, alemán, sí, claro. saben. Le dedica a Napoleón la heroica, ¿no? Claro. Entonces, pero miren de qué clase de personajes estamos comentando. Y ellos están ahí de la mano. Mencioné también en Estados Unidos, antes del motín de té, el tema de John Adams. Personaje que seguro lo han escuchado, o sea, tampoco no es muy alejado a su conocimiento. Entonces, tenemos muchos personajes en los cuales, y actualmente, me ha gustado cómo lo has enlazado, y yo te complementé ahí, ¿no? Bueno, consumo per cápita. Claro, tampoco no estamos diciendo, ¿sabes? Que consuman 10 tazas, ¿no? Pero por lo menos, aunque sea pues una, dos, y eso acompañado al estudio, te ayuda un poco, ¿no? Te ayuda, te promueve, ¿no? Entonces eso, ¿no? Entonces, en vez de alcohol, pues yo no entiendo el alcohol, ¿para qué sirve? Claro, La verdad, yo ignoro eso, no sé. Bueno, sí sé, es tóxico, obviamente. claro. Pero a lo que voy es que la persona, lamentablemente, tenemos que irnos al virreinato también, porque es del alcohol, ¿no? Porque hasta el virrey Toledo lo prohibió, ¿no te acuerdas? Sí, claro, En claro. las, en las ordenanzas. La gente que conocía, ¿sabes? Sabía que estaba mal, eso no podían hacer. Así es. Pero más o menos para reordenar un poco lo que hemos estado mencionando, es el impacto de este producto y que ha estado de forma concomitante con muchos eventos en la historia y que lo va a seguir estando, porque si nos vamos a la parte económica ahora, revisen, no me crean, fíjense este recurso en el Perú, por ejemplo, la agroexportación, cuáles son ¿no? Si bien es cierto, está ahí pues el producto que mencionábamos, está la arándano, la palta, pero miren, ahí está, y los volúmenes son grandes. Justo, Jorge, La- lo que la mencionas, justo, comida- disculpa la interrupción, justo mira, no, al contrario, al contrario. esto salió ayer mismo. Me gustaría que hagas un comentario. Dice, Perú lidera la certificación mundial de café de comercio justo, ¿no? Más del 40% del parque cafetalero es orgánico. Y de paso, tú que eres experto, me gustaría que expliques un poquito esto de café orgánico. Ya. Acá está, por si acaso. Sí, Acá sí, está. sí, no, estoy viendo, todos lo están viendo. Ahí está. Y ya, ¿qué sucede? Estamos entrando
en otro terreno que es una hora mínimo, ¿ah? Pero ya, vamos a hacer un resumen. Un avance, claro. No, sí, hay que hablar de todas estas cosas. Solamente hay que tener cuidado algunas palabras, términos que me estoy enterando que a veces no se puede comentar, pero como tu audiencia es muy inteligente, vas a ver, seguramente ver, ¿no? Establecer cuando nos desviamos y no queremos entrar al 100%, como bien te comenté el día de ayer, ¿no? Acá podríamos hablar de tantas cosas, pero obviamente será para que nos anulen Sí, y bueno. lo que queremos iniciar para que nos corten. Entonces vamos a tratar de ser lo más neutral posible y lo más académico posible, ¿no? No podemos tampoco ir contra la corriente tanto, ¿no? Porque tampoco no es que podamos. Además no nos van a dejar tampoco. Bien, hablemos un poco de este tema del orgánico. Miren, les voy a comentar un detalle, ¿eh? Por ejemplo, ustedes saben que consumen todos los días, consumen sustancias, todos los días, verduras, etcétera, 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 cebolla china, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que estos productos crezcan y para que no sea atacado por plagas, entonces se tiene que agregar ciertas sustancias, ¿ya? Que estas sustancias obviamente son dañinas para estos señores que vienen a molestar, pero estas sustancias se quedan ahí impregnadas, ¿no? Salen y se van al plato de tu casa, bueno, al mercado, obviamente. Entonces, tienen una carga, de todas maneras, ¿no? Tienen una carga orgánica, ¿no? Hay compuestos fosforados, clorados, organoclorados, etcétera, etcétera, para no entrar tanto en materia, pero otro día sí podremos conversar. Empresas X, que no las voy a mencionar, obviamente, porque si no nos cierran y todo eso. Pero la idea es que cuando te dicen orgánico, te están mencionando que tiene de eso el mínimo, de tal forma que con confianza podrías consumir y quizás no podrías bioacumular, que ese es el término, ya se llama bioacumulación. Hay dos procesos, uno que se llama biomagnificación y otro que se llama bioacumulación. Bioacumulación es cuando yo como sistema voy acumulando en el tiempo. Biomagnificación es cuando, por ejemplo, el pez adquiere mercurio y es comido por otro pez más grande y otro más grande y yo me lo como al grandazo. Entonces ahí voy a hacer una acumulación, pero por cadena, eso se llama biomagnificación. Pero el que te estoy mencionando es bioacumulación. Entonces, yo todos los días consumo un producto y ese producto tiene algo que es muy pequeño, afecta, pero de una forma muy pequeña, pero va pasando un mes, 2 meses, un año, 5 años, 10 años y algo pasa. O algo podría pasar o está en proceso de. Entonces, y eso es un poco cuando tú dices orgánico o no orgánico. Orgánico se supone que no, o sea, en teoría obviamente, ¿no? Se supone que cuando vas consumiendo no te va a afectar. O tiene una carga muy, muy, pero muy baja. Eso en otra fecha quisiera conversar, porque Ya, yo, por ejemplo, perfecto. tengo colegas que trabajan, por ejemplo, en lo que es análisis, lo que sería HPLC. A ver, aquellos que no saben qué es HPLC, quiere decir cromatografía líquida alta performance. O sea, significa que te hace un barrido, tú llevas el producto de agroexportación y te hace el barrido completo de todo lo que existe, todas las sustancias químicas. Y no sale una, dos, sale todo el barrido. Entonces, obviamente, no sé si debo hablar esto, tengo que hablar de normas que sucede, no sucede acá, ¿puedo decir? No, no Sí, sí, sé. algunas, a ver, que se puedan. No, no, en resumen, nada más, que no está regulado en el país. O sea, solamente decir que no está regulado. Nada más es eso, no voy a decir término, nada, solamente decir que no está regulado. Muchas Y como cosas. no está regulado, la persona de pie, pues, piensa que es normal. Pero yo lo quiero dejar, porque si no encuentro otro tema, de repente sí pueden cortar. Pero eso, ahí nomás quiero llegar, con respecto a tu pregunta. Salvo que otra fecha profundicemos y hay que medir qué tanto podemos decir. Claro. Ya te dije, esto no quisiera que estén cortando No, 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 claro. por algo que de repente se me puede pasar, ¿no? Al decir cosas que yo no sé cómo considera esta plataforma, si está bien o está mal. Pero a lo genérico, como estamos conversando, estamos bien hasta ahora. Dime, cuéntame algo más Ya, no, no, perfecto. Y o para ya complementar. he escuchado de las personas que consumen café, algunos me dicen, no amigo, me dicen, o colega, o profesor, eh, yo no puedo consumir porque la primera vez que consumí me alteró demasiado. Hay personas que se alteran. Claro, eso es lo que yo menciono. O Sí, sea, sí, mira, hace estamos en hincapié una eso. época, estamos ya viviendo una época en la cual, y esto, hay varios ángulos de analizar esto, en las cuales hay una sensibilidad ya en todo aspecto, porque vivimos en un ambiente
que no es el mismo, este ambiente no es el mismo hace 100 años, no lo es. Entonces, obviamente, las personas ya, digamos, hay varios términos que por otra fecha quisiera hablar, pero tiene que ver con los genes, etcétera, Pues, ¿no? De tal forma que, en resumen, ya en resumen, ahora es más sensible. ¿Y quieren la causa? La alimentación. Ya, lo pongo sencillo. Entonces, si tú solamente consumes un tipo de sustancia, por ejemplo, y esto siempre yo discuto, a ti te consta, ayer cuando estuviste, te has escuchado en una sesión en salud, has sí, escuchado, estaba en virtual, les cuento un poco, un extracto, estábamos en una sesión virtual en área de salud y yo hago una crítica, pues obviamente porque no me parece, ¿no? Debería ser de otra forma, ¿no? Y el profesor que acá está presente ha escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde quiero ir? Que, que no se está explicando bien a la población cómo debería nutrirse, ¿no? Solamente estamos basándonos en lo que nos dice X ente, lo dejo a su imaginación, ni siquiera nacional. Ahí lo dejo porque no sé si pueden hacer algo, no sé. Jorge, Sí, hay casos de presión arterial en menores de edad. claro. Mira, ya, últimos 10 minutos, ¿ah? Y vamos a darle, porque si no, nos vamos a sacar. Listo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, cuando tú has mencionado del café y si hace daño o no, pero no se ha mencionado quién le agregas al café, lo agitas y consumes. Eso. Entonces, esa sustancia, por ejemplo, esa sustancia, o sea, el azúcar, ¿no? Cuando, es que tu área no es de ciencias, pero voy a explicar, y yo sé que como son, pero sí son investigadores, Claro. así que por ahí me voy a basar. Entonces, el azúcar cuando se metaboliza generan acetiles. Acetiles son sustancias de dos carbonos. La glucosa tiene 6 carbonos. Imagínate 6. Si Ujú. tengo 6 carbonos, ¿cuántas veces 2 carbonos puedo sacar? 3. Claro, pues una, dos y tres. Entonces, cada 2 carbonos se llaman acetiles. Y resulta que esos 2 carbonos, claro, en realidad es una coenzima. Y esos acetiles, el exceso puede generar colesterol. Bien dicho. Si no me creen, googleen. Hay muchos creen que colesterol es porque comes huevo. No, claro. Mira, yo me acuerdo y doy fe de eso, que hasta en escuelas de nutrición dicen, no, el huevo, mucho huevo, colesterol. Entonces, o sea, parte bioquímica, pues, está faltando ahí Claro. el colesterol, o sea, que el huevo mida por el colesterol, o sea, que el complejo B, que mida la proteína, que me digas el hierro, los compuestos azufrados, o sea, no, ¿cómo te pasa? Entonces, pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de acetiles? El exceso de acetiles promueve más colesterol. Por ejemplo, ¿dónde se genera el colesterol en el hígado? Por ejemplo, la bilis, ¿no? Tiene colesterol, porque uno consume grasa y nosotros tenemos que desarrollar algo para disolver la grasa. Entonces, obviamente, ahí está el colesterol. Necesitamos, tiene que salir o sea, de la vesícula, y nuestra vesícula no es chiquitita como para decir, no, no es consumir la grasa, es grande, y sale, se va al colédoco, ¿no? La válvula Vater y inyecta, y es continuo, más bien cuando no lo hace se acumula, se cristaliza y te sale justamente la que le llaman la litis, o lo que sería las piedras, como quieran llamar, se Así es. cristaliza, pues colesterol cristalizado. Claro, claro. Eso es porque no lo usas, pues más bien, o sea, en vez de usar. Por eso que la grasa es importante consumir, o sea, hay tantas cosas que a veces nos dicen que no hacer, pero a la vez sí deberíamos hacer, y así, ¿no? Solamente por no manejar estas cosas. Entonces, un poco con eso respondo que si sube la presión arterial y todas esas cosas, de repente es otra fuente, no necesariamente tiene que ser como te digo, ¿no? El ácido cítrico, el ácido málico, el ácido fórmico que lo tiene el café, el ácido láctico, el fumárico, el maleico, la misma cafeína. Y también tiene minerales, o sea, digamos, lo vuelvo a decir, me voy a pasar mencionando más de 100 compuestos toda la sesión y seguiré hablando, o sea, no es que el café solamente es cafeína, o sea, Claro, no, eso no, será no. tu bebida hidratante, ahí sí le inyectan eso, nada más, ahí sí puede ser, pero estamos hablando de un compuesto que tiene, en este caso, no compuesto, en realidad es un producto,
que tiene pues muchos compuestos que dentro de ellos cada uno tiene alguna característica que va a ayudarte en algo, ¿no? Y es un mix. Entonces, yo no puedo decir que está mal, ¿no? O sea, claro, un exceso, ya mencioné por qué, pero bueno, por ahí estoy tratando de responder la Sí. duda que Yo recuerdo, me no, hiciste. genial, genial. Yo recuerdo que, tú sabes que quien habla desde muy joven, voy al gimnasio y a veces nos advertían, ¿no? Mucho cuidado cuando consuman productos que solo tienen cafeína, ¿no? Deben consumir productos con proteína, ¿no? Para incrementar la masa muscular, Maestro, ¿no? me he hecho Sí, acordar. No, dale, no, dale, sí, sí. dale. No, termine, yo voy a hablar de otro Ya, producto más. perfecto. Es Entonces, justo, decía, no, fíjense justo, justo, bien en la cantidad de aminoácidos, de gramos de proteína por cada consumo, porque la idea es construir músculos, ¿no? Pero claro, si quieres tener la energía, el estimulante, porque el café precisamente significa, ¿no? Estimulante, energía, bueno, está bien la cafeína, pero si quieres construir músculos, allí son los aminoácidos, las proteínas, ¿no? Así que mucho hincapié en lo que se consume. Sí, Jorge, adelante, adelante, adelante. no, lo que sucede es que cuando uno hace deporte, el deporte es una ciencia. Sí, por supuesto. Y nosotros estamos diseñados para movernos, para hacer actividad física. O sea, por favor, nosotros somos la especie que hemos dominado la caza. O sea, el león, el diente de sable, el milodonte, si quieres, ¿no? O el mamut, lo que tú quieras, será más grande lo que quieras, pero nosotros lo perseguíamos hasta que se canse. Claro. Y nosotros tenemos resistencia a estar día y noche atrás de él. Por eso hemos ganado. Claro, hoy estás sentado esperando, abres tu refrigerador, obviamente, ¿no? Pero, pero nuestro ADN, nuestra fisiología es la misma. Por eso es que cuando tú haces deporte, automáticamente hay desarrollo de masa muscular, pero tiene que ser en conjunto lo que ha mencionado el profesor Galarza. Si no consumes proteína, ¿no? Si vas a comer puro carbohidrato, No ¿qué vas puede, a hacer? claro. ¿Te vas a hacer de qué? De nada. Y cuando uno invierte energía, cuando hace la actividad, hay tres vías. La primera vía es la rápida. Por eso que los que levantan pesa en poco tiempo ejecutan fuerza. Ahí usan un mecanismo que se llama la fosfocreatina. Averigüen qué es eso. La siguiente es la de tipo anaeróbica, o sea, los que son unos segundos, 10, 15, 20 segundos, lo que hacen pues 50 metros, 100 metros cuando corren. Claro. Y la última ya usa lo que sería cresta mitocondrial para obtener ATPs. Y son diferentes. O sea, hay unas que son o sea, son diferentes. Por eso que hablé de la fosfocreatina, porque creatina, por ejemplo, también es otro que consumen, ¿no? ¿No? O sea, consumen, bueno, les venden, así como la vía con cafeína, también hay bebidas con, o sea, polvo, pues no polvo, etc. Sí, 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 Pero claro. se olvidan que la carne lo tiene, se olvidan que el pescado lo tiene, ¿no? Es más, el pescado tiene, aparte de eso, tiene complejo B, tiene grasa, tiene minerales, y la carne también, pero en cambio el otro solamente tiene eso, y encima cuesta más, entonces son cosas, pues, entonces, que a veces no van a borrar por esto, ¿no? No, no, Así, no, 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 ay, o sí. sea, así fue, estimado, Qué yo la genial. verdad estoy Ya un contento, poquito, qué genial, ¿no? una Genial. pequeña Mira, conversación. Y la hora, así, sí, sí, de lo la hora bueno sigue poco, volando. de lo Jorge, bueno ya, poco. sí, te lo bueno poco. Ya para terminar, ¿has probado tú, por ejemplo, he tenido la oportunidad de probar café bueno, la más conocida, ¿no? De Quillabamba, de Cusco, pero he tomado café de Cajamarca, de Puno, ¿has probado tú diferentes cafés? Hoy tienen un sabor exquisito de cada región. Es que cada lugar, como te vuelvo a mencionar, tiene diferente condición. El pH, el pH del suelo, el clima. Entonces, todo eso afecta, o sea, afecta la síntesis. O sea, bueno, me refiero a síntesis es las sustancias que produce. Y cada sustancia, o sea, no, es como, ya para que me entiendan rápido, es como el petróleo. O sea, el petróleo no vas a decir que de Medio Oriente es igual que el de la selva. Claro, Ya, se llama petróleo, pero la composición no es la misma. claro, O sea, claro. la cantidad de hidrocarburos no es la misma. No hacen análisis cromatográfico, no te va a salir igual. Se llamarán petróleo, pero o sea, no va a salir igual. Cuando los proceses te va a salir uno, te saldrá más gasolina, el otro será menos. En el otro te saldrá más proporción diésel, el otro saldrá menos. Te saldrá más residual, el otro más, menos. Se llamará igual, pero internamente esa desproporción, esa variación de desproporción conlleva diferente aroma, conlleva diferente acidez, conlleva que sea más amargo, conlleva que sea más astringente, ¿sí? O puede ser más ácido, o puede ser, etcétera. O puede tener más cantidad de flavonoides, qué sé yo, no sé. Entonces,
pero depende justamente de ello, ¿no? O sea, el suelo, las condiciones, etcétera, 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 ¿no? Por más que hayan sido digamos, un origen en común, ¿no? Como ya mencioné, estos se dividen en los arábicos y los robustos. Y los arábicos y los robustos son diferentes, tienen diferentes características, ¿no? Entonces un poco es eso. Bien, estimado. Oye, qué interesante, Jorge, así, Un qué gusto interesante. haber Igualmente, cumplido siendo la hora pactada. y pues, escucha, Espero que dicen tus seguidores, no, espero que estén bien. Aunque también tengo lo mío, pero no me doy cuenta que están, están escribiendo. no, sí, está, Imagino que pero están contentos, ahí deben estar bien. sí, Ahorita lo sí, vemos. como ¿Listo? siempre, ¿Todo bien? sí, excelente. Ahí te voy a Vamos. comentar internamente. Ya. Y sí, favorable, te manda saludos, por supuesto, muchos Qué bueno. saludos. Claro, hay personas que te conocen, que han sido alumnos tuyos. ¿Ah, ¿No? sí? Ah, Sí, mira. sí, ahí te Imagino cuento. que. Ah, mira. Incluso, ahí te cuento de alguien que creo que ha sido parte de jurado de tu tesis, me ha comentado. Un Sí, ingeniero, sí, ahí te comento después. Y te manda ok. saludos. Sí, ¿no? Dice, ¿De cuál? ¿En Derecho o Ingeniería? no, ingeniería. Sí. Ya, Ahí, de mi maestría, seguro debe sí, ser. sí, sí, Voy a sí. de ahí ya me comentas. Claro, ahí te comento. Un saludo a todos. Así es. En realidad, la comunidad científica que visito es amplia. No solo tengo un área de conocimiento, eso sí, yo les aseguro. Hay varias áreas que estoy pisando y que continúo todavía haciéndolo y que lo voy a seguir haciendo en realidad porque me gusta mucho seguir aprendiendo y aportando y obviamente hay que contribuir a eso. Y de alguna forma, como te digo, nuestras plataformas que tú me has invitado, porque la verdad yo desconocía, soy sincero, yo no conocía, pero si de alguna forma contribuye a que podamos compartir para que se contagie digamos, esas ganas de cultivarse, de mejorar académicamente, encantado. Como tú mencionas, ¿no? Democratizar la cultura. La cultura. Sí, claro, porque eso es lo que necesita la población en realidad. Es como es como la vacuna, ¿no? O sea, tú estás afuera, hay muchas cosas, pero si tú estás preparado, por más mal que exista, puedes afrontar. Y esa es la idea. Y eso, y la educación es importante. Pero no es una educación clásica, no es una educación donde te fraccionan el conocimiento, no una educación en la cual si sabes sumar es porque tienes que ser ingeniero. Y si no sabes sumar, entonces tienes que estudiar letras. Eso no, eso yo estoy en contra. Listo. Eso siempre voy a estar en contra de eso. Doña Jorge, muchas Gracias, gracias. A ti muchas gracias. gracias. Y estamos en comunicación para todo domingo. La próxima semana Así es. conversaremos de otro tema que de repente igual no parece, pero al final comenzamos a integrar varias cosas. Así ¿No? es. Entonces ya veremos eso. Entonces, hasta la próxima semana. Igual, minutos antes de las 9, una hora de una conversación para que les llame la atención algún punto, ¿no? Del área que tú puedes ir preparando, tal vez no lo sé. Y así pues compartimos unos minutos de un momento cultural, que esa es la idea que tratamos de estar haciendo. Listo, Jorge. Muchas gracias. Ahí conversamos en interno. Muchas Hasta el gracias. próximo domingo. Gracias. Muchas Sí, gracias ¿no? por tu tiempo. Entonces hasta el próximo. Me ha salido acá una cosa para poner ¿cómo se llama esto? Como un rompecabezas, una cosa así. Ah, ya, pues sí, a ver, ahí ya Ya lo puse, ya lo puse. allá. Ya, entonces Listo. me Ya. estaba despidiendo. Listo. Ya, Allá. saludos también Jorge. a Muchas gracias. los que ponen de mi canal también, que he visto que ha subido. ¿Ha subido? Oye, gracias a ti he subido. Antes tenía 2, 3. Sí, pues. Ahora se ha multiplicado por Así es. 30. Ahí está. Genial. Listo, Poco Fito. a poco, poco a poco, poco a poco. Así es. Ya, quedamos Listo. así. Gracias, Listo. Nos gracias vemos. a todos. Cuídate. Hasta Permiso, luego. gracias, Bueno, gracias a chévere. ustedes. Gracias. Hasta la otra semana, hasta la otra semana. Así es. A ver.